Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a acomodarnos en nuestros lugares, que en breve empezamos nuestra Santa Misa. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Como siempre, la recomendación antes de empezar nuestra Santa Misa, si por favor pueden poner en silencio o apagar los celulares. Y lo hacemos en acción de gracia a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San Antonio de Padua, Sagrado Corazón de Jesús. Presentación de 40 días de Elías Gael Brizuela, familia Salina Argaña, salud física y espiritual. Cristian Fabián, familia Jara Jara, familia Argaña García, Francisca, Pelagia, familia Abogado del Valle, Eufemio Paniagua, familia Cubilla Argaña, Junior Andrés, Fabián Eduardo, Álvaro Martín, Vicente Román, familia Cubilla Santa Cruz, Arcadio, Isabel Viuda de Cubilla, Sergio Erico, Ramón Agustín, Delcy Lisset, Vicente Francisco, Felicita, María Mercedes, Diego, Miguela, familia Pérez Guanes. Difuntos: Cristóbal Cubilla, Castorina, Eugenia, Silvano, Aniceta, Guillermina, Virginia, Vicente, Gaudelia, Francisco, Armando, Anastasio, Martina, Pedro, Lucía, Felipa, Síctor Raúl, Justa, Julia. Angelitos: María del Carmen, Bastián David, Alba Lucía. Y por las benditas almas del purgatorio. Quinto día del novenario. Cuidar la casa común. Hermanos, les damos una fraterna bienvenida a la casa de Dios en este quinto día de nuestro novenario. Estamos reunidos en comunidad para la celebración del banquete sagrado de nuestra fe. Nos estamos preparando para la gran fiesta de nuestra santa patrona María Auxiliadora, auxilio de los cristianos. Y hoy la Iglesia en el Paraguay nos pide reflexionar el tema: cuidar la casa común. Toda la creación es un regalo de Dios y cada uno de nosotros forma parte de esta creación que Él ama profundamente. Al celebrar la Eucaristía, pidamos la gracia de comprometernos en el cuidado de la tierra, de toda forma de vida y nuestros hermanos más desprotegidos. Con el corazón agradecidos, nos ponemos de pie. Recibimos al Padre Víctor Cabaña, que en nombre de Cristo Jesús presidirá la Santa Misa cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo.
alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. ¡Viva Cristo! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros, para todos ustedes de esta comunidad de María Auxiliadora. Yo siempre tengo que decir dónde nos encontramos, porque con Angalaña de televisión, ya de Yarañe, o Iña de Diejina, así es que más de 350.000 personas en este mismo momento ya en todo el Paraguay. Así es que, ¿cómo se llama el barrio? Puerto Botánico, Puerto Botánico. Entonces, para que la gente, Humildad, Concepción, Encarnación, Ciudad del Este, Villarrica, Canindí, Pedro Juan, por todas partes. Oye, esa es una Angalaña de misa dedicada a María Auxiliadora. Por todas partes la devoción a María Auxiliadora. Entonces, en el barrio Puerto Botánico, aquí también. Y me estaban diciendo que hay una tradición que tiene más de 50 años esta capilla. Por la inundación dice que abajo hizo Chape va de aquí para allá, ¿es cierto, Pío? Bueno, pero así es, pero esa devoción que permanece siempre. Y dice que quedó otra comunidad otra vez, ¿dónde se fue a parar en una oportunidad? María Auxiliadora, Copaco, allá, llega, María Auxiliadora, llega en esta zona. Qué lindo que es entonces cuando la devoción y cuando la familia mantienen siempre en esa unión y en esa fuerza de Dios la gracia que Él nos regala. ¿Y cuál es la gracia más grande que nosotros recibimos, queridos hermanos? Y es justamente la gracia de tener una madre. A mí la vende pomapa y la signa con y mira un poco. Fuerte aplauso para todas las madres que justamente estuvimos también celebrando el 15 de mayo, ¿verdad? Y nuestra patria también, siempre decimos que nuestra patria es la madre de cada uno de nosotros, porque la palabra patria viene de padres. Así que vamos a iniciar en este quinto día de nuestro novenario esta devoción a nuestra madre que siempre nos auxilia y nos ayuda. Es la característica de Dios para con nosotros. Así que con entusiasmo vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, subió al cielo y nos ha prometido la presencia del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar nuestra misa. Lo primero que vamos a hacer, Ñañesuta lleva ante el Señor para poder pedirle aquí ante la cruz, todos arrodillados. Vamos a hacer un momentito de silencio en el que le pedimos perdón por nuestros pecados, por las veces que nos fuimos buenos hijos, por las veces que no supimos ayudar a nuestros hermanos, por las veces que no fuimos buenos cristianos y honrados ciudadanos. En un momentito de silencio y después con nuestro canto le pedimos perdón al Señor. Y humildes y penitentes, ahora humildemente cantamos pidiendo perdón al Señor. Ore por Yahu, Bereko, Ore Yara. Ore por Yahu, Bereko, Ore Yara. Ore por Yahu, Bereko.
Jesucristo. Ore por Yahu Bereko, Jesucristo. Ore por Yahu Bereko, ore Yara. Ore por Yahu Bereko, ore Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Y en este momento de nuestra oración colecta, queremos recordar y queremos rezar, sobre todo también por algunas familias. Quiero rezar por un niño que aquí en IPS justamente se operó del corazón. Un añito nomás tiene, el mitad ahí. Un añito, año operado del corazón, pecho abierto, ayer. Así que los padres también que están preocupados, Jesús Nahuel se llama. Así que ya poemita ese para que se pueda recuperar. Yo ya le visité, ya le llevé la unción, pero siempre necesitamos el acompañamiento y la gracia. Y vamos a pedir por intercesión de María Auxiliadora. Como decía don Bosco, ¿ustedes quieren saber lo que son los milagros? Ahí don Bosco. Pidan a María Auxiliadora y verán los que son los milagros. Así que ya lloreta. Y también quiero pedir por la señora Carmen Caballero. ¿Qué tal le suena ese apellido Caballero? El centauro de Ucuy, ¿entienden? Es la nieta del general Bernardino Caballero. Vive todavía esta señora, tiene 90 años. Y entonces suelo ir también a visitarle. Le llevo también la comunión, la confesión. Y siempre participa con sus 90 años, participa siempre también a través de Yarañé. Por eso que es muy importante, ¿verdad?, nuestro canal, porque llega a mucha gente, a muchos enfermos, a muchas personas, ya ancianas también, que no pueden salir de su casa. Así es que rezamos por la señora Carmen Caballero también. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que al venir el Espíritu Santo se digne habitar en nosotros. Y hoy, nosotros que celebramos este quinto día del novenario a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos, nos convierta en templos de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Abramos el corazón a la palabra que será proclamada y dejemos que ella despierte en nosotros el deseo de cuidar la creación que hemos recibido como un don maravilloso de Dios. Escuchemos, hermanos. Lectura del libro de la sabiduría. Vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es y al considerar sus obras. No reconocieron al artífice, en cambio tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros luminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideraron como dioses, piensan cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que el mismo autor de la belleza es el que las creó. Y si quedaron impresionados por su poder y energía, comprendan, a partir de ellas, cuánto más poderoso es el que la formó. Porque a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Sin embargo, estos hombres no merecen una grave reprensión, porque tal vez se extravían buscando a Dios y queriendo encontrarlo, como viven ocupándose de sus obras. Las investigan y se dejan seducir por lo que ven,
Tan bello es el espectáculo del mundo, pero ni aun así son excusables. Si han sido capaces de adquirir tanta ciencia para escrutar el curso del mundo entero, ¿cómo no encontraron más rápidamente al Señor de todo? Palabra de Dios. El cielo proclamará la gloria de Dios. El cielo proclamará la gloria de Dios. El cielo proclamará la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. El cielo proclamará la gloria de Dios. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. El cielo proclamará la gloria de Dios. El cielo proclamará la gloria de Dios. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quiénes de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba en los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan.
Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Viva Cristo resucitado. Viva María Auxiliadora. Viva nuestra comunidad. Un fuerte aplauso entonces para todos nosotros, queridos. Bueno, ya voy a promesa porque tenía mongueta a mí en este quinto día de la liturgia que nos presenta el Señor y nos regala para celebrar a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Es una devoción que se ha difundido en todo el Paraguay y ustedes saben que por primera vez la imagen de María Auxiliadora llegó al Paraguay en el año 1893. ¿En qué año? 1893. Y llegó con los primeros 4 salesianos que vinieron. A ver, hacemos mandúa, porque justamente me dijeron que estamos aquí en la Pepe la Río. Se hace movida, ya humoína, yo voy a ver, Pepe de Movilla con la llevan. Entonces, me hace acordar los primeros 4 salesianos que venían de hacia Uruguay venían. O hubo el Río de la Plata, la imagen de María Auxiliadora. El 23 de julio de 1893, por primera vez, llegó una imagen de María Auxiliadora. Y es la imagen que hoy en día se encuentra, ¿saben dónde? En el santuario arquidiocesano que está sobre Don Bosco y Humaitá, Peicuaba, cerca del puerto. Ahí entonces está el santuario dedicado a María Auxiliadora. Ahí al lado, enfrente, está el colegio Monseñor Lasaña. Es esta ahora actualmente la imagen, ¿verdad? La primera imagen que llegó en ese tiempo, directamente traído de Italia. Bueno, Don Bosco en ese tiempo ya falleció. Pero el que preparó todo el camino fue justamente el monseñor que se llama Monseñor Lasaña. El colegio en UPB lleva también el nombre de ese obispo, Monseñor Lasaña. Pero tiene una tradición muy grande la presencia de María Auxiliadora, porque ustedes tienen que pensar, pero como paramó la guerra en 1870, el Paraguay diezmado, Paraguay Boriajú, Paraguay de Porimba Ebe. Imagínense, queridos hermanos, esos hermanos y familias de nuestro país en ese tiempo, ¿cómo estaban? Un Paraguay caído a pedazos. Como lastimosamente también alguna vez se upesa gente ahí la ya se con la llante político cuerandi, lastimosamente allá. Un Paraguay también caído a pedazos, ¿verdad? A causa, pero vea otra guerra la ñandeña ñona y no está con. Es una pena, ¿verdad? Es una pena. Apenas se mandó a 2 cosas. Primero, el hecho de estar aquí en este puerto botánico. Nuestra madre, la Auxiliadora, que llegó al Paraguay por primera vez, ya esta ciudad vía fluvial, barco, con los primeros salesianos. ¿Y saben dónde se quedó? Se quedó en lo que es ahora el hospital militar. ¿Picuaba el hospital militar? Muy bueno, ahí cerquita. Bueno, porque el Paraguay estaba tan pobre que no había nada. Daipori, acue ponja, daipori, acue para ver. Cuando daipori voy a ir ponja en el hospital, pero vaya, ¿sí o no? Sí, bellente más hace. Porque pesan, daipori ponja. Bueno, en aquel tiempo, hoy acue el hospital ahí, pero daipori acue ahí la ponja, daipori acue ahí. Bueno, pero justamente se les dio a los salesianos porque en ese momento ese hospital prácticamente estaba imposibilitado de utilizarse. ¿Y para qué se le dio a los salesianos? En aquel tiempo el presidente de la República del Paraguay ya había pedido luego a los salesianos, a Don Bosco, antes de que se muera. 1870, ñandela ñande guerra paramó y después, viste, y ahí justamente me hace acordar de esta señora que hoy le visité, la nieta del general Bernardino Caballero. Y entonces
toda esa gente que después tenía que reconstruir el Paraguay. Tenían que comenzar de nuevo, de cero. Y es ahí donde entra esta devoción tan profundamente en el corazón del pueblo paraguayo. Auxilio de los cristianos. Podemos decir auxilios de nuestra nación, auxilio de los pobres, auxilio de la gente que en ese momento estaban seguramente que en una situación peor de la que nosotros podemos estar hoy. Entonces la en ese momento. Se tenía que volver a pensar en una reconstrucción de la nación. Y qué mejor auxilio que pensar en los valores que una madre nos trae. Porque la ñan de sigo siempre mañana de reja lleva aña de pitimo mandi hoy. Ombo hasaña de be poiga tu hanguaisha la ñapua. Ani que ya pitate yupeisha. Entonces esta devoción entró. Incluso entró mucho más, en ese momento era mucho más importante incluso que la devoción a la Virgencita de Cacupé. La devoción a la Virgen de Cacupé. Como así también la devoción a la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Bueno, son historias dentro de nuestro querido Paraguay, pero tiene mucho que ver entonces, queridos hermanos, con esta presencia maternal, pero que es el rostro de Dios, la imagen y sobre todo la forma como es una mamá. Siempre mira a ese hijo que está caído, a ese hijo que está enfermo, a ese hijo que está en la pobreza, a ese hijo que se ha alejado de su patria, de su madre, de su familia, de sus hijos, de su comunidad. Ese hijo que no está haciendo lo que Dios justamente le está pidiendo para realizarse, ¿verdad? O sea, eso quiere decir la verdadera enfermedad. No digo solamente porque se tiñaten así se aves, así se amore, como tiene cáncer o lo que sea. Miren, va así ahí. Ya veré, cobeñan de tepe. Pero el verdadero dolor que nosotros llevamos, queridos hermanos, la verdadera enfermedad es cuando nosotros nos alejamos de Dios. Cuando nosotros no tenemos los valores de la honestidad, de la solidaridad, del respeto, del cariño entre nosotros. Y bueno, ciertamente que esos paraguayos que en ese momento comenzaron a trabajar, a esforzarse, esos primeros salesianos que vinieron, esos 4, vinieron a poner justamente a auxiliar. ¿Y qué es lo que hacían? 1893. Artes y oficios. Cuando hoy solamente oñé de la palabra de Dios. Cuando hoy solamente o predicar lleva sobre la Biblia, hoy ponaumia, yicuapana, pero sobre todo, así como nosotros celebramos el domingo, vaya a celebrar el domingo la ascensión de Jesús al cielo. ¿Verdad? Va el apepita la penderoba y va a pe mañana se le no ven pita pejo ven va a poja bella por la bella pona, ¿entiendes? Ahí está. Aupeajina la salesiano cuera oberúa pero con esta devoción de auxiliar, auxiliadores. Aupeña de mañana veico ave en este barrio del puerto botánico. Ya mañana ya es bate copa ñandeico auxiliador porque era pona y la pende capilla de seis pona y la pende devoción go ave. Qué hermoso que es cuando la comunidad, y me dicen que ya tiene más de 50 años de que esta devoción aquí en este puerto botánico, sí, eres que sé. Un suboficial de Marina justamente había traído esta imagen. Mira un poco. Puso un oratorio acá. Sí. Después, ¿verdad? Con la ayuda de... Ah, no, que que sea televisión, es porque pegaba viendo en Duina. Entonces, mala huerúa un oficial de la Marina llamado Prisciliano Rojas Vázquez fue el que mandó edificar acá un oratorio, un poco, no era muy chico, pero después nosotros acá en nuestro barrio, ¿verdad? Ya le hicimos un poco más grande y ahora se encuentra así, con la ayuda de la municipalidad de la capital, sí, y también con nuestros vecinos. Se ahora voy a ver a los vecinos, cueraina.
Allá, político, cuida de vez en cuando te lo ayudas, allá. Bueno, pero poná, o vino algún político, pero ahorita de ayuda a mí, lleva. Bueno, pero es la comunidad, porque esto es para la comunidad. Así que un fuerte aplauso para ese capitán de marina que... O más, no más pico, vea. Mamá, ya anda picuado, ya más, no más. En el 76, 1976, entonces ya es a mí, 60 más entonces ya. 50 peor, 76, 86, 96, 2006, 2016, 2026, 50 años entonces, exactamente, ABM Perecógina con Comunidad de María Auxiliadora. Así que, ya por la, vaya ya, vea, cincuentenario, allá va. Cincuentenario entonces estamos haciendo. Depende tú ya a veces de Wisnara, allá va. Dorovia, y gente, vecino, cuera. Pero ya ve, exactamente, punto a punto, imagínense, qué lindo. Y por eso, esa es la comunidad. Apean con la ñaño piteono y apea justamente la devoción de María Auxiliadora. Pensamos ve Ujahuesa, 1893 por primera vez. Hañandeica tuja PMP mañana, imba, esa pa PMP mopuá, cueco comunidad coa. La familia, los que estaban aquí, los ribereños, y así, cada uno poniendo lo suyo. Ella huella con cuña cada uno roberú balde de agua, un ladrillo, roberú la cal, roberú la cemento, roberú lo que sea. Entonces, ve catu. La vivienda pero porque a ver pereco ella esa está pereco la ya lleva la belloga poangua. Bueno, pero todo esto, queridos hermanos, es esencial y fundamental porque celebrar a nuestra madre como María con este título tan lindo de auxiliadora, pero también de los cristianos. Cuando nosotros decimos cristianos y aquí unimos con esta gran fiesta del domingo pasado, porque Ascensión Hinaguri. Agüesa PM de Yara ella de Anila Peputata y Pepe Pendero Pepe Mañana Bateoto. Sino que Pepe Mañana Pende quiere a esa mábalo y cotenea pendereje. Maba Pe Imboriajúa Hinatera hoy cotenea ese pero tiene que ser el barrio, tenemos que ser nosotros que podamos hacer que nuestra comunidad pueda surgir. ¿Pero por qué? No simplemente ñande yara este día y pone ñande a través del Evangelio. Pesabe o mi se me un bacuera y los pajaritos. Acá ando hoy oñotén, acá ando hoy cosechá, etcétera, etcétera. O los lirios del campo ahí. No se puede servir al Dios y al dinero. No se puede servir, dice, porque o le amará a uno o le amará al otro. Santa Teresa de Ávila, una gran santa española, 1515 Santa Teresa de Ávila. ¿Saben qué decía Santa Teresa de Ávila? Decía, con Dios se puede hacer muchísimo, con Dios. Con el dinero se puede hacer mucho también allá. Donde plata, oiga, tú están para ella, vos. Y que tú ella por ahí, que tú ella por ahí, están de plata, vos. Eso ya depende de tu conciencia, de pollera y mino a ella, lleva. Pero después decía Santa Teresa y terminaba su frase, con Dios y el dinero se puede hacer todo. Y le trajo, digo Santa Cosa, y le trajo. Con Dios se puede hacer mucho, con el dinero se puede hacer mucho, pero con Dios y el dinero se hace todo. ¿Por qué? Porque el principio, queridos amigos, para que nosotros hagamos las obras de bien, para que nosotros hagamos todo lo que dijimos hace rato, entre chiste y de veras, pero ahí la chistetería lleva, por ejemplo, para llevar adelante una nación en la educación, en la salud, que existan remedios, que existan lo necesario para que nosotros podamos vivir bien, como tiene que ser los hijos de Dios. Porque Ñandeko Ñandene está bendecido y Ñandene está. La verdaderamente la falta Ñandene y Jaisa Santa Teresa, posiblemente Ina Dios la falta Ñandene. O servís al dinero o le servís a Dios. Pero si verdaderamente le servís a Dios, todas tus riquezas, todo lo que vos tenés, siempre esa cuata, esa peata, jereta, no, peañan de ella yapona para el bien de la comunidad. La Biblia en realidad habla de una sola cosa, queridos hermanos. ¿Y saben de qué habla? Habla del amor al prójimo. Porque amar a Dios quiere decir amar a tu hermano. No se puede separar, dice. El que ama a Dios, sin falta va a amar a su prójimo.
¿Y por qué eso? Añandego peña de nieve ya reco y frase y por ahí tereya se gusta tereya hoy. Añandego ya ella vi ay shiyang allá. ¿Vos escuchaste eso, esa frase? Ay shiyang. Digo en hindú. Ay shiyang. Digo en hindú. Ay shiyang. Ande señora de hindú. Ay shiyang. Jamare añadela ya la ay shiyanga. Maya. ¿Por quién decimos? Mare la ya la ay shiyanga. Ñande prójimo. Jamás se upea. Apenas vi guaya. Jamás me gusta meme. Upea que tiene frases y nada, ahí tiene palabras, tiene frases. Ay, sheyara anga. Ah, ay, este que es pobre imagen de mi Dios. Upea en ñandera es la ñande prójimo. Ay, sheyara anga. Ay, sheyara. Ya pura hey ñande. Sheyara. Ay, sheyara anga. Así es que, queridos hermanos, justamente hoy, esta gran devoción que ustedes tienen aquí en su barrio, en este puerto dedicado a María Auxiliadora, tiene que ser la fuerza y el que nos tiene que dar entusiasmo. Así como el Paraguay pudo levantarse, así como el Paraguay después de la guerra, con esa devoción tan linda de una madre que vino, pero para ayudar a sus hijos. Ahí ya potaba milagro, que esto y que aquello. Sino que la verdadera ayuda y el verdadero milagro que hace es la conversión del corazón. Y por eso yo hacía la comparación, ¿verdad? Lo que en 1893 los salesianos traían, dando educación, formación, como decía San Juan Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ya repetí mí, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Justamente es lo que nos pide nuestra Madre Auxiliadora. Y así también yo hacía la comparación y decían, con año 2026 me vaya a y coteme los buenos cristianos. Y coteme el cristiano auténtico. Pe domingo ya es agüey, se lleva peñan de yara homa y vaga vejina, pero ella de pepe putata ni que venden a setejina. Porque pepe ya potan con anga la sea ya poa cue, pe la alter Christi, ustedes son los otros Cristos ahora en la tierra. Pero para eso necesitamos la gracia y la fuerza de alguien que nos ayuda. Pero para eso, ser buenos cristianos. Pero, ¿a qué nos va a ayudar, queridos hermanos? A ser honrados ciudadanos. Ya repetí, ¿a hacer qué cosa? Honrados ciudadanos. A pegar los faltañas. Así es que lo que se hizo en 1893, con año 2026, veña y cotemeina. Con año y media ya vota payeta, imagina en estos días. Allá se a mí más vea la ya votata. Porque si no es honrado ciudadano, entonces no es absolutamente buen cristiano. ¿Entiendes? El que no es buen cristiano, no es honrado ciudadano. Y el que roba al pueblo, quiere decir entonces que no es buen cristiano. Y si vos luego solamente sos un figurete como cristiano, hay ponda ye porque. Se mandó a peado poco a veces, pero no se imita. Y desde que 15 años, ayuda al seminario, Jarojove catedral, upeno ya que Monseñor Ismael Rolón, que el arzobispo. Ahora mita irusuro yula seminario, ahora no orecoa que besa como los músicos, orecola ore orquesta. Se llama pues que la órgano, upeno, se la organista y la guitarrista, baterista, como pues la bajo, como pues trompeta, de todo. Pero yo lo animaba y misa, vete. Hace mando anga y te ven va ese papel Monseñor Ismael Rolón. Hay cosas salesianas que hoy. Y tenía una gran devoción también a María Auxiliadora. Y él justamente decía eso, ¿verdad? Que si nosotros queremos una nación que pueda surgir y que pueda levantarse, tenemos que volver a invocar a nuestra Madre, pero como auxilio del cristiano, porque si uno es verdaderamente cristiano, va a ser capaz de ayudar a su pueblo y a su gente, y entonces va a ser honrado ciudadano. Así que vamos a pedir, añande hoy, ñamoñe bueno gabe, ñande hoy entonces peñan de gabe, a esa la mitacuera, juventud mía, aveña y mea, aquí en este puerto, para que tengan esa buena educación, ese buen deseo, bajo la protección siempre de una madre que quiere ayudar a sus hijos. Pero esa madre que quiere hoy ayudar a sus hijos, ¿cómo se va a manifestar? ¿A través de quién? A través de nosotros. ¿A través de quién? A través de nosotros. Ñandé los grandes auxiliadores. Ape Paraguayo Puaye Hagüeya después de la guerra del 70, con la ayuda y la presencia de María Auxiliadora, con entonces más que nunca, ñañembo, ya llevaban a peñan de Sibeca tu Hanguancha, ya ya puede tener reconstrucción.
pero seguramente que no va a ser más una reconstrucción porque de por y plata o lo que sea. No, hoy en día estaba en la plata, sino que, oye, sino que la reconstrucción hoy se tiene que hacer con una buena distribución de los bienes del pueblo, de la gente. Cuando esa pero estaba en la coimea, estaba en la llevera plata, ¿entiendes? Y eso quiere decir que no somos honrados ciudadanos, porque eso no les pertenece, eso le pertenece justamente a la nación, nos pertenece a todos, para que podamos hacer bien las cosas. Y eso tenemos que pedir por intercesión de nuestra Madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Que así sea. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Y viva nuestra comunidad! Un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, ahora entonces nos ponemos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: Padre, atiende nuestra súplica. De nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que a través del magisterio de nuestros pastores nos siga exhortando al cuidado de nuestra casa común como creación y regalo de Dios para toda la humanidad. Oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Por los gobernantes y los líderes de las naciones, para que tomen decisiones sabias que protejan el medio ambiente, respeten la dignidad humana y busquen el bien de las futuras generaciones. Oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Por el Paraguay, para que todos sus hijos trabajemos con honestidad y compromiso por la construcción del bien común, superando divisiones y buscando la justicia y la paz. Oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Por nuestra comunidad que celebra con fe este novenario, para que confiemos plenamente en la providencia de Dios que conoce nuestras necesidades y vivamos estos días como un tiempo de gracia y bendición. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Vamos a rezar entonces por este niño, Jesús Nahuel, que se operó del corazón, para que el Señor le pueda curar en este momento de su convalescencia. Vamos a pedir también por sus padres. Y vamos a pedir por todos los enfermos, por todas las personas que siempre le visitamos, le llevamos también la comunión. Ahí tengo que ir a visitar a otros enfermos. Ahí en el Bullermini, ahí también algunos ancianos y en fin, muchas personas que necesitan siempre de la protección y de la gracia de Dios. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Traemos el pan y el vino, frutos de la tierra del trabajo y de nuestras manos. Ellos serán para nosotros alimento de salvación. Con estos dones ofrecemos también nuestro compromiso de cuidar la creación como un don preciosísimo de Dios. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro camino. Te presentamos, Señor, el pan y el vino, las esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que esta Eucaristía celebrada con amor en este quinto día del novenario de María Auxiliadora nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos los discípulos. Ante sus ojos subió a los cielos con su ascensión para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, junto con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están cielo, cielo y tierra, de tu gloria llenos están. Hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Romombe uñan de yara Jesucristo, remano cawe, robuero viare y cobelle bja, eyuñan de yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra capilla de María Auxiliadora, en Puerto Botánico. Acuérdate también, Señor, del Papa, de nuestro obispo, de nuestro cura párroco, de los catequistas, agente pastoral y todos los que trabajan por tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos especialmente también por estos hermanos nuestros que piden oraciones, Jesús Nahuel, por este niñito, también pedimos por la señora Carmen y por todas las personas por quienes rezamos y tenemos presentes en nuestro corazón en esta Eucaristía. Te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara, rei peaba, angai para pui, ore por Yahu Verecó. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara, rei peaba, angai para pui, ore por Yahu verecó. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara, rei peaba, angai para pui, orembo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús se nos da como alimento de vida eterna. Que su presencia en nosotros nos impulse a vivir en coherencia con el Evangelio, cuidando nuestra casa común. Ya no eres pan ni vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo,
te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Quienes hoy no pudieron recibir la comunión y en breve puedan recuperar el estado de gracia necesario para volver a comulgar, les invitamos a hacer esta oración, repitiendo en silencio, para pedir al Señor la comunión espiritualmente. Señor Jesús, creo que estás aquí presente en el Santísimo Sacramento del altar, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te adoro profundamente en la hostia santa y te pido que vengas a mí espiritualmente, ya que hoy no podré comulgar en plenitud sacramentalmente. Te abro las puertas de todo mi ser y te recibo en lo íntimo de mi alma. Y como ya has venido, te abrazo y me uno todo a ti. Amén. Vamos a ponernos de rodillas frente a nuestra Madrecita, la Virgen, que es auxiliadora de los cristianos. Allá podalayan de oración a nuestra Madre, que nos acompañe, que nos auxilia, así como en el año 1893, por primera vez llega con estos 4 salesianos, así también hoy, 2026, podamos siempre renovarnos y restaurar nuestra nación, restaurar nuestras familias, recibir esa ayuda de parte de Dios, como toda madre que se presenta. Nuestro auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llega a ti nuestro clamor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, auxiliadora de los cristianos. María, auxiliadora de los cristianos. María, auxiliadora de los cristianos. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, ya voy a misa, pues, te estoy enseñando las indicaciones de nuestra comunidad en estos días de fiesta de nuestra capilla. Padre, también queremos hacer la presentación de 40 días de Elías Gael Brizuela.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por su presencia. Muy agradecida porque están participando hoy con nosotros en nuestra comunidad. Y en especial, Padre, quisiera darle las gracias al Padre Víctor Cabañas. La verdad que yo dije, bueno, me voy a aventurar, les cuento, voy a mensajearle, voy a ver si por ahí hay un lugarcito para nosotros en el novenario. No creí, sinceramente no creí. Les cuento que él ni 15 minutos no pasó, él ya me respondió. Para mí fue agradecida por eso, porque respondió bastante bien, me pasó los datos, estoy feliz. Realmente estamos muy contentos, Padre, de tenerle acá. Gente de suerte, ven allá. Bueno, y pon María Auxiliadora llevó Baiteve. Bendecidas, Padre, y nos encantó la homilía, toda la historia de María Auxiliadora, así que estamos muy contentos, muy bendecidos, sinceramente. Así que un fuerte aplauso al Padre. Muchísimas gracias. También darles las gracias a las comunidades que están presentes hoy. Está la comunidad de Camino Neuquatumenal. Por favor, si se puede parar para conocerles. ¿Están? Ahí, Alberto, nuestro coro, representando. Ale Fretes, muchas gracias, Ale. La comunidad de Sagrado Corazón, muchísimas gracias, gracias. San Antonio de Padua. Muchas gracias a la comunidad vecina, gracias. Apostolado de la Divina Misericordia, muchísimas gracias por estar presente. Y el Consejo Económico, muchísimas gracias. Yo no sé si hay tiempo, Padre, yo quería entregar un presente, pero por lo menos si le puedo entregar a usted, yo no sé qué tiempo hay de la televisión, ¿verdad? Si hay un pequeño tiempo de hacer un presente que queremos dar. Queremos darte, Padre, está hecho manualmente, artesanalmente por nosotras, con mucho cariño. Es un pequeño recuerdo que quiero que lleven de la comunidad. Bien. Y veo que, ¿qué va este? Rosario, va wow. Se puede usar en el auto. Sí, se puede usar en el auto, por la puerta de la casa, de la pieza. Ponga un poco esto, che. Sí, manualmente por la compañera Norma, trabajó bastante, yo la ayudé, pero ella fue la que más realizó. Quisimos dar algo hecho por nosotras, así que tiene un valor sentimental para entregarle a ustedes a cada comunidad que viene también. Muchísimas gracias. Bueno, reconocimiento y gratitud. Muy bien, nuestra comunidad María Auxiliadora. Muchísimas gracias. Checa tu lado y lléveme. Y además le agradezco porque ustedes me presentaron a otras comunidades, ¿verdad? Que están presentes y que nunca me invitaron. Añamemeo mía. Que vea. ¡Ay! Ya me fui, vio con usted. Ya me fui, vio. Ajata. San Antonio, vio. Junio. Bueno, aquí en Estema entonces. Aquí cerquita, bueno, qué bien. Entonces ya yo llegué a ver a Puerto Botánico, Bueno, pero hoy está en bebé allá, junio. Da ya como ahí de la río, ven. Bueno, soy yo el que les agradece a ustedes esta hermosa oportunidad. Y como siempre, ustedes saben que en donde vamos, siempre procuramos. Y muchísima gente después me escriben y dicen, y creen que Tebio ve comunidad, ve ahí usted y Tebio ve comunidad, pean. Y es lindo eso escuchar, ¿verdad? Y sobre todo, ¿saben qué es lo que más le gusta a la gente? Que nos damos cuenta de que somos una gran iglesia, ¿entienden? En todas partes, en todas partes. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Coguero, María Auxiliadora, y te era Paso de Oro, Upanepe, imagínense. Y después venía aquí, imagínate, estamos aquí cerca del río. O sea, en toda la geografía patria, siempre esta devoción es tan linda. Pero no es solamente luego por la devoción, sino que por nuestro pueblo, por nuestra gente. La pea la hiponada. Esa devoción y ese cariño a Dios, pero que tenemos que procurar, así como dijimos, tenemos que hacer una reconstrucción de nuestra patria, sobre todo en los valores, porque últimamente ya ne monda y tere, imagina, la gente entonces se está corrompiendo por causa, ¿verdad?, de una mala administración de nuestra nación y de nuestra justicia, y eso es lo penoso. Así que hay que pedir una vez más, ya que María Auxiliadora nos ayudó a reconstruir la patria, así también que nosotros comencemos a reconstruir nuestra patria con los valores de Dios. Bueno, muchísimas gracias y que Dios le bendiga a todos. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Bueno, al final ustedes saben que nosotros también tenemos nuestra alcancía
Los que quieren ayudar, ahí está, chape, mañana pone que menos mal, uno te ve la ñande no que arobi pero viña se maite, te lleva. Bueno, entonces nosotros estamos cumpliendo 4 años de ñande yarañé. El 12 de junio, que es feriado nacional, nosotros vamos a hacer un almuerzo aquí al lado, PJ Río y PJ Me, porque PJ hasta el puerto del Yacht y Golf Club. Y que tú veo, ahí vamos a hacer un almuerzo, 100.000 guaraníes va a costar para juntar fondos y poder mantener nuestro canal. Porque si nos juntamos fondos, Rojota, PMP y Cuadra, Rojota al fondo. A ver, así que y por eso estamos organizando urgentemente un almuerzo el 12 de junio, viernes 12 de junio, que es feriado nacional. A Pepe ya voy a parir, ya está ya sale partido Paraguay, que va a ganar y va a salir campeón mundial. Allá, ¿sí o no? Sí, para la reconstrucción ya vos ahí. Sí, señora. Sí, de lunes a lunes estamos. Sí, todo el día de esa. Pemo pues a mí está mí más para la ñande ya nañeo y sama que pemo pues a mí la vende mire y no esa qué carrera vaqueta ganado para ir la ñande misa. Muy bien, le felicito. Y sí, estamos en NPI también, Telefuturo, la tele unicanal y nuestro propio canal, los que tengan Tigo, canal 25, bebé 24 horas la orecuala, cable Tigo, y el que tenga cable Copaco, que es Vox, ¿verdad? 472. Ahí, y en Tigo el canal 25. Bueno, y después por Facebook, por todo, a ver, Icatupe, sea por toda parte, con la modernidad lleva. Así es que Icatupe es ahí. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que viva Cristo, y que viva María Auxiliadora, y que viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para todos ustedes. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía.